Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, El Perfil de la Orilla. Soy Romina Cox y hoy vamos a hablar del arte como una forma de identidad y de transformación social, especialmente en un territorio como el nuestro, Galápagos. Nuestra invitada de hoy ha sido por años un pilar importante en la vida cultural de la isla de San Cristóbal. Ella es gestora, formadora, artista y directora del Centro de Artes El Gran Artista. Hoy nos acompaña Alba Campués, o como muchos la conocen con cariño, Albita. Bienvenida, Albita, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Para mí este es un honor realmente estar con este equipo tan maravilloso como es Romina, Blue Sky, las chicas, ¿no? He podido verlas crecer acá. Y como tú dices, vamos a hablar de un tema que es muy, para mí, una pasión. Para muchos tal vez sea un pasatiempo o algo así sin mucha importancia, pero me ha dado mucho gusto saber que existen estos espacios para poder dar a conocer algo que es maravilloso. El arte realmente es muy transformador y dependiendo de cómo se lo lleve y cómo se lo desarrolle en una comunidad, realmente puede dar cambios muy positivos. Así es, y justamente por eso queremos explicarle a nuestros oyentes que hoy estaremos hablando sobre el arte y la gestión cultural en Galápagos, la trayectoria y el aporte de una mujer en la comunidad. Entonces, para conocer un poco más de tu camino, de tu historia, de tu experiencia, queremos conocer cómo empezó todo, cómo fue ese primer acercamiento con el arte. Tuyo con el arte. Mira, yo vengo de una familia muy modesta, muy sencilla, que somos de un lugar, un pueblito muy, muy lindo, muy mágico, donde tú puedes ir y conocer y ver paisajes hermosos, aguas termales, cerros y ríos. Y mi padre ha sido quien siempre me ha inculcado eso del amor a la belleza y más que todo al arte musical, que es en lo que me formé específicamente. Él fue mi primer tutor. Mi padre es músico autodidacta y en los 70 él tiene sus discos, ¿no? Yo recuerdo que tenía unos 4 años cuando él ya me empezó a inculcar eso del cariño, el amor a la música. Y él ha sido mi guía, siempre fue mi guía desde los 4 años. Ahí más que todo yo crecí en un entorno musical por mi padre y también por familiares que tenían este arte en las manos y en la voz. Y fue así que yo fui creciendo todo el tiempo rodeada de música, de sonidos y también de personas que eran artesanos, o sea, de un entorno artesanal, carpinteros, y que hacían diseños con muebles. Entonces siempre estuvo ahí presente. Sí, ese siempre fue mi entorno. Cuando llegué a la escuela, en la primaria, tuve la oportunidad de estar en un coro, ¿ya? Y el profesor de música me decía, tienes una linda voz. Y increíblemente tenía también una compañera que tenía una linda voz, pero yo tenía ya un oído armónico. Y ellos decían, los profesores, yo era wow, ¿no? Los profesores decían, Albita canta a dúo, y es muy chiquita para tener esa capacidad. Bueno, era porque mi padre siempre ensayaba en casa y tenía sus amigos y yo les escuchaba que el uno cantaba otra cosa, decía, son voces diferentes. Entonces eso mi oído se fue entrenando, ¿no? Claro. Y bueno, cuando alguien cantaba, yo jugaba con las voces y me salía algo. Entonces mi papá me dice, bueno, yo soy segunda voz, decía él, y él era requintista, hacía el requinto, y eso para mí fue maravilloso ver a mi padre tocando el requinto, ver con su gran amigo de la infancia, cómo sacaban canciones, y obviamente ellos eran muy apegados al gusto nacional, muy nacionalistas, y aprendí muchísimo de nuestra historia musical ecuatoriana. Y empecé yo a ser intérprete de música ecuatoriana. Entonces en la escuela pues teníamos los concursos internos, el Festival de la Música Nacional, que el Festival del Pasillo. Y siempre yo tenía que las medallas, me llevaba
los premios y los reconocimientos. Entonces yo crecí eso. Cuando ya tenía 10 años, el profesor de música me dijo, pues no quisiera de estudiar música. Y yo digo, sí, yo quiero estar en esos escenarios. Y mi papá me llevaba a conciertos. Llegó a Imbabura desde México, Miguel Aceves Virginda, Lucía Méndez. Eso mi papá decía, tienes que estar ahí. Entonces él fue mi principal tutor y guía, que él me guió en este camino del amor hacia la música. Pero cuando mi profesor me presentó ya una propuesta como de profesora de arte musical, yo lo pensé 2 veces y dije, bueno, a mí me gusta estar con los niños. Cuando tenía 14 años, estaba yo en la iglesia, recuerdo en la iglesia, y cantábamos con los chicos de la iglesia, y llegaba el diácono, el padre, y ellos no nos escuchaban las voces, y también el liderazgo. Ellos, una de las monjitas, que eran nuestras tutoras también, decía, Albita tiene liderazgo. Y tenía 14 años, hija, y me daban unos guaguitos de 6 años, porque faltó a la clase, a ese vacacional, porque era un vacacional, faltó la maestra. Algo le pasó. Entonces, yo estaba con los adolescentes. Ese era mi grupo. Pero la monjita me dice, no, tú tienes que estar acá. Ven, ayúdanos. Y me da, yo tenía 14 años y los niños tenían 6. Yo decía, ¿qué hago con estos guaguas? Decía yo. Y entonces dije, ya, voy a hacerles algo con algo del campo, ¿no? Estábamos en un lugar y los niños recogieron hojas, recogieron palitos y recogieron piedritas y empezaron a hacer un paisaje. Y entonces cuando llegaron los tutores, miraron y todos eran un silencio y me dieron el grupo más relajoso. Entonces estaban todos en silencio y trabajando y con la goma y salían unos lindos paisajes, unos hacían unos árboles. Y así. Entonces ahí yo pude ver esa pasta que ellas decían que tenía y empecé a desarrollar. Y luego pues ya tenía los 17 años, estaba en grupos culturales, grupos de canto, de coro. Siempre he estado en la actividad musical. Y obviamente ya había ingresado en el instituto donde empecé a formarme. Eso ha sido, no es que fue solo un acercamiento, fue el acercamiento con la música, con el arte, y no salí de ese espacio. Siempre estuve haciendo música, haciendo arte, con grupos, con gente, siempre rodeada de un entorno artístico. Qué lindo. Y también que esto que lo pueda fusionar con la educación, con algo que le gusta. Y si es que de la forma que me cuenta, que lo recuerda así a detalle lo que pasó esa vez, porque sintió algo que, esto es lo mío. Claro, me voy a es el llamado de la vida, no sé, pero sentí como un llamado y dije, bueno, eso va a ser mi experiencia. Yo quería estar, primero decía, yo quiero ser cantante, yo quiero estar en los escenarios, y siempre el sueño de muchos adolescentes, ¿no? Estar en el escenario y ser famosa y no sé cuánto. Bueno, en mí se hizo realidad, porque mi padre me llevaba por acá, me llevaba para acá y pude experimentar eso. Exacto, yo pude experimentar eso. Y también se hace mucho más especial que sea con un ser cercano el que le haya inculcado todo esto y poder reproducirlo también a otras generaciones o a sus hijos. Sí, lo hace mucho más especial. Mi manager y mi madre, mi entrenadora. Y yo decía, bueno, teníamos el evento, ¿no? Al día siguiente, y mi mamá decía, bueno, vamos a ensayar algo, vamos a estar así. Y a veces yo me estresaba un poco de los nervios y ella me relajaba, me daba seguridad. En ese sentido trabajó mucho mi madre. Ya mi papá se encargaba, bueno, decía, esta es la canción, me enseñaban la letra, esta es la melodía, aquí está la entrada, y se iba a su trabajo. Y en cambio ya con mi mami, ya para dormirme, ella me decía, bueno, te vamos a peinar, te vamos a arreglar. Y ya me hacía dormir con unos bucles en el cabello. O sea, estamos hablando de el equipo completo, sí. Ya, y siempre decía, y mi hermana mayor, mis otros hermanos siempre eran mi barra. Ella, la Albita, y los amigos, los vecinos. O sea, era una situación, los vecinos del barrio decían, por ejemplo, ya me conocían, pues, ¿no? Y yo había un cumpleaños, tráiganle a Albita. Y yo decía, papi, empezó mi papá, como yo le veía que él tenía sus discos,
sus LPs, esos de acetato. Yo los adoraba. Cosas hermosísimas. Y él decía, y yo veía que mi padre, pues, hacía dinero también, un poco de dinero con eso. Y yo le decía, ¿y cuándo para mí? Ya, bueno, eso es mi papá ya como manager. Decía, bueno, ya, vamos. Mi mamá se encargaba de vestirme. Mi madre es modista, diseñadora, y fue maestra en unos centros artesanales también. O sea, era ya como tú dices, estaba el equipo completo. Con todo esto que me comentan, ¿cómo usted llevó toda esta escuela, por decirlo así, aprendida de sus padres, de su papá, de sus seres queridos? ¿Cómo lo trajo acá a una isla cuando llegó? Y claro, no conocía mucha gente, sabía que era una comunidad, y también creo que iniciar con un proyecto lindo y grande que es hasta ahora lo que ha llegado a ser el gran artista. ¿Cómo fueron esos primeros pasos, el comienzo de querer reproducir, proyectar lo que para usted es pasión, amor, vida, aquí en Galápagos? Mira, estaba yo en el 97 en la capital, en Quito. Estaba en una institución educativa ya como maestra, ¿no? Cuando ya estábamos como maestras, y hubo una situación política, un escenario político en el Ecuador muy, muy negativo, diría yo, ¿no? Entonces hubo un paro nacional, y con mi gran amiga dijimos, bueno, vamos, ¿qué hacemos? Y ella dijo, bueno, hay una propuesta en Galápagos. Bueno, realmente nosotros buscamos la propuesta, nosotros creamos la necesidad, y fuimos. Había un cartel en un lugar, como un anuncio, que se necesitaban maestras en Galápagos. Nosotros estábamos trabajando en Quito. Y entonces dijimos, pero estamos un paro, y los paros de ese entonces no eran de 3 días, no, eran de meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Bueno, vamos a Galápagos, y cuando se termine el paro, nos volven. Así fue el acuerdo. Y nos vinimos a Galápagos en el vuelo de TAME. Yo de la maleta ni siquiera teníamos un tiempo. Dijimos, vamos a probar, a probar, y vemos qué hay, qué es eso, ¿no? Pero cuando yo estaba volando en el avión y ya queríamos aterrizar, yo decía, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Nunca había estado en Galápagos, y yo me imaginaba así, será como Miami, será como Hawái, ¿no? Cuando yo llegué y vi todo el escenario, dije, ay, ¿dónde me metí? ¿Dónde vinimos? Y bueno, llegamos a la isla Santa Cruz, y fue tan lindo como nos recibió la comunidad santacruceña. Y bueno, vamos a pasear, ¿no? Ese era nuestro objetivo, pasear, conocer. Y luego, un día, como sabíamos que era unos 2 o 3 nos conocían y sabían que éramos maestras de música, yo le dije, consíganos unas guitarras. No habíamos traído nada de eso. Y a mi amiga también dijo, bueno, sí, consíganos unas guitarras. Hubo el Día de la Secretaria, que es el mes de marzo, me parece así, a fines de marzo, y nos invitaron para un festejo a las secretarias. Y nosotros fuimos. Y cantamos a dúo. Sin saber, estaba ahí, nosotros no sabíamos, estaba el supervisor escolar. Y se nos acercó y nos dijo, necesitamos chicas como ustedes. Ustedes son profesoras. Sí, somos profesoras. Queremos que, o sea, hay partidas para Galápagos. Y nosotros dijimos, no, nosotros vinimos de paseo, nosotros ya nos vamos. Pero no sabíamos ni siquiera cuándo íbamos a regresar. Y dijo, bueno, piénsenlo. Pasó el tiempo, vino el Día del Maestro y también nos presentamos. Bueno, y dimos ahí un pequeño recital, y estaba allí el señor supervisor. Nuevamente se acerca y nos hace la propuesta, y nosotros no, es que ya nos vamos a regresar. Es que eso era. Luego de eso viene el Día de la Madre. El Día de la Madre, y tú sabes cómo es el Día de la Madre, siempre ha tenido esa característica de ser muy pomposa y todo aquí. Y tuvimos una serenata, y les dimos a las mamitas desde entonces en un lugar, y estaba ahí el señor supervisor. Nosotros también decíamos, ¿será que nos está siguiendo? Pero estaba allí. Y él nos dijo, miren chicas, una vez más les digo que hay esta oportunidad.
probemos. Yo mandé a ver mi carpeta porque yo vine a pasear. Yo no vine a eso. Y mandé a ver toda la documentación. Mi hermana se encargó en ese tiempo. Era una cosa loca de los envíos y tantas cosas, ¿no? Una demora también. Sí, la demora. Llegó la documentación, armamos las carpetas y la entregamos. Bueno, entonces para ese entonces dijimos, bueno, ya conocimos Santa Cruz, los alrededores, muchos lugares turísticos, y para eso yo ya había conocido San Cristóbal. Vinimos acá un día a conocer. Eso era en el mes de abril. Me encantó esta isla. A mí me encantó. Sí. Primero el agua dulce. El calor, hacía calor, pero había viento. Claro. Entonces, y conocimos el Progreso. Y para mí era identificarme con una parte de mi infancia. Ajá. Entonces yo dije, bueno, si yo me quisiera quedar aquí, este es el lugar que escogería. Y me vine acá sola, absolutamente sola, solamente con mi maleta. Nada más. Y busqué un lugar donde me acogieran, una habitación para arrendar, ¿no? Llegué acá. Así fue como me quedé en esta isla y empecé con una institución, la Escuela Alejandra Alvear. Ahí yo pude ver la falta de arte desde la enseñanza académica, ¿no? Entonces los niños no tenían... O sea, el conocimiento aquí en la isla estaba, estaba influenciado, esa sería la palabra, por la televisión peruana. Claro. Tú le preguntabas a un niño en ese entonces, ¿quién es el presidente del Ecuador? Y te decía, Alberto Fujimori. Y pues si lo teníamos ya mismo, y otra cosa es que la música peruana aquí se escuchaba muchísimo. Y eso yo creo que influenció hasta nuestros días, porque yo escucho ese gusto por la cumbia peruana aquí, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues aquí falta educar. Y se trajo canales en ese tiempo, bueno, otros equipos, otras personas interesadas en una comunidad que se eduque amando y respetando lo que es el nacionalismo. Ecuador. Y Galápagos tiene su cultura, o sea, sí hay cultura en Galápagos. Entonces muchos tienen este discurso de, no, Galápagos no tiene cultura, somos una mezcla. No, yo digo, no, pues Galápagos sí tiene, yo lo puedo ver de manera externa porque llegué y, por ejemplo, había esto, la informalidad de las personas, los chicos isleños, cómo se visten, entonces eso ya es cultura. Claro, también el uso de la bicicleta. Entonces dije, no, aquí hay mucho que hacer. Y los niños nunca habían visto una guitarra en persona, decían ellos, o un piano en persona. Y luego que un acordeón, y que traje un piano, y que la guitarra, no sabían que era, o sea, mucho trabajo. Y empezamos esto de la enseñanza en las escuelas. Sí, bueno. Después, con una situación de salud, yo dejé esto de las escuelas y me centré en un proyecto que se llamó y se llama hasta ahora El Gran Artista. Empezamos con un centro, en un lugar donde nos alquilaron y empezamos con el área de coro y con el área de piano. Y bueno, nuestra primera... los primeros años antes, ahora ya están adultos y siempre tienen un lindo recuerdo. Justo eso te iba a comentar, Almita, porque para mí es súper importante esto de el momento que tú decides iniciar con este proyecto de Gran Artista. Creo que sí marcó un antes y después en la comunidad local, porque como niños no teníamos esa opción de, si bien nos gustaba la música o queríamos acercarnos de alguna manera al arte, no había ese espacio para encontrarlo. Entonces, tener ahora el Gran Artista es muy lindo y me da bastante nostalgia porque incluso yo recuerdo que formé parte de Gran Artista cuando estaba en mi adolescencia y fue un episodio muy lindo de tener la oportunidad de acercarte, de poder conocerte, de saber que hay distintas maneras de expresarte.
Entonces, eso es algo que lo queremos reconocer acá bastante y por lo tanto nos gustaría saber también qué necesidad viste. Bueno, nos comentabas lo de la escuela, que esa falta casi, ese poco conocimiento o acercamiento de los niños hacia el arte, porque no había los medios o no había los espacios para acercarse. Pero ¿cuáles fueron para ti los principales desafíos que encontraste durante este camino, desde que decidiste abrir el Gran Artista? En el camino tú siempre vas a ver los desafíos, estos obstáculos, pero siempre, en mi caso, yo le veía como oportunidades. O sea, si algo me decían no, entonces yo decía no, entonces lo voy a convertir en un sí. He tenido esa fuerza, ¿no? Y ese dinamismo también. Mira, la primera barrera que yo encontré acá y el desafío para poder tener eso de desarrollar el arte fue precisamente el hecho de que yo no era galapagueña. Yo entré antes de la ley de Galápagos, pero era un rostro nuevo en una comunidad pequeña como San Cristóbal. Era un rostro nuevo, entonces había esa barrera y yo me sentía así como no rechazada, pero yo podía ver ese bloqueo, que el hecho de que no sea de aquí, que no haya nacido aquí, no quería para mí, no quería decir que no tenga oportunidad. Entonces tuve que romper esa barrera y lo hice con mucho tacto, porque para mí los niños son muy valiosos y obviamente era el acercamiento con los padres que tenían galapagueños y que había esa barrera. A mí me preocupaba mucho eso, pero tuve ese tacto y el amor a los niños que yo tengo, los padres pudieron ver. Dijeron, no, pues es un recurso humano muy positivo. Tal vez vieron el valor que yo tenía como ser humano, como persona, como profesional, como artista. Entonces se fueron rompiendo esos muros, digamos así, esos muros sociales, esos preconceptos. Esa fue la primera barrera. La otra es que el arte aquí en el Ecuador, o en América Latina, podríamos decir, es un desafío globalizado en América Latina. No existe mucho el apoyo, no hay unas políticas públicas que puedan apoyar de lleno al arte. Entonces yo decía, bueno, esa es la otra parte para trabajar. Justamente el día de ayer estábamos conversando con un gestor cultural y decíamos, bueno, sería ya de trabajar en una ordenanza. Hemos trabajado con las personas clave, digamos, aquí, y se armó un articulado en su tiempo, en su momento, se presentó ante las autoridades, pero a veces la voluntad política realmente es eso, una voluntad política en bueno, ¿quién eres tú? ¿A qué movimiento político perteneces? Es lo que yo percibo. Y con todo el respeto que cada uno se merece como ciudadano, yo he podido decir, bueno, desde el derecho, como artista, nuestros derechos culturales, hemos ido rompiendo esas barreras. Entonces, hemos hecho convenios con instituciones de desarrollo artístico, desarrollo educativo y cultural, que nos han apoyado y podemos emitir certificados que les va a servir en una carpeta a los chicos jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Pero después nació esta iniciativa y nos hemos convertido en una fundación. Esto nos ha dado mayor fuerza y hemos postulado incluso para presupuestos internacionales y estamos en ese camino. Ellos han visto nuestras propuestas, las hemos defendido. No es que hay el presupuesto, pero se toma en cuenta. Se toma en cuenta nuestra iniciativa. Es que igual creo que todo esto es resultado de su trabajo. O sea, literalmente usted, como mencionó, de estar atrás, de presionar a que la gente pueda de a poquito, no sé si acostumbrarse, pero a tener más presente el arte en su vida, como estos lugares de expresión. Entonces creo que todo es resultado, como le digo, de la insistencia. Sí. Y
toma en cuenta también que muchos artistas no viven del arte. Y yo vivo de esto todo el tiempo. Entonces, como es mi pasión, o sea, el arte es mi pasión, la educación y la enseñanza artística es mi pasión, entonces yo vivo de mi pasión. Entonces, hay frases como te dicen, y eso es otra barrera también, hay frases que me han dicho a mí, pero es que, profe, no se vive del arte. Entonces, le digo, mira, si tú no eres bueno, tú tienes primero que tener pasión y ser bueno y ser excelente en lo que haces. Ahora, si tú no eres excelente en lo que haces, no vas a vivir ni del arte ni de nada, ¿no? Eso es lo que yo le digo. Entonces, yo busco la excelencia y cada año siempre estoy buscando algo nuevo en que prepararme. Soy titulada en educación artística con especialidad en educación musical, pero luego seguí un diplomado en docencia artística y ahorita soy una estudiante de una maestría, porque y lo que es psicología de la música, pedagogía Montessori. Y eso me ha ayudado también a comprender los procesos cerebrales y o sea, la neuroeducación, ¿no? con los niños. Y los padres, yo veo cómo reaccionan a ese tipo de enseñanza que se les brinda, y los padres son más agradecidos, son muy agradecidos y dicen, bueno, es una buena propuesta educativa. Sí. Entonces, como fundación, ahora hemos presentado una propuesta para convertirnos en un instituto de artes y ahora sí poder de manera académica preparar a los estudiantes, y no solo eso, sino que se titulen o que se certifiquen. Estamos encaminando un convenio con la UDLA, estamos encaminando y tenemos ya también quienes nos apoyan en asesoramiento pedagógico, como es el PLADEN. Pertenecemos a PLADEN, cada año nos vamos y nos certificamos, y eso hemos tenido esos frutos a pesar de las barreras. Y un fruto que para mí es muy importante y que quiero resaltar es que mis hijos siempre han apoyado. Ellos son mi equipo, mis hijos son mi principal equipo, y está Juliana, quien recibió todas mis enseñanzas. Ella no es una músico titulada, pero es una músico certificada, y que la he llevado a que se certifique de manera internacional, incluso que esto le ha valido para que ella pueda tener el liderazgo en la extensión del gran artista en Santa Cruz. Y también perdón que le interrumpa, para que la gente sepa más o menos y esté al tanto de cuáles son los tipos de instrumentos o de clases que se parten desde el centro del gran artista, cuáles son, para que sepan en detalle. Ya. Mira, nosotros estamos con el área de cuerdas, ¿no? Ya. Y tenemos el área de piano, el de guitarra, violín y el canto coral. Tenemos un buen profesional que nos está acompañando ahora. Bueno, hemos tenido varios profesionales de acuerdo a los proyectos que se ha presentado, y no tengo un listado, ¿no?, de todos los profesionales que han estado acompañándonos como Centro de Artes y han hecho un buen trabajo, han hecho lindas propuestas y hemos tenido el apoyo. Tenemos un récord de 15 proyectos elaborados, ejecutados en San Cristóbal, en Galápagos. Okay. Y ahora pues queremos expandirnos con la red de coros, y tenemos ya encaminado esto de la orquesta infanto-juvenil para Galápagos. Wow. Mira, tú vas a cualquier provincia del país, aquí en Ecuador, y encuentras una banda infanto-juvenil, una orquesta sinfónica, o sea, hay. Y que nosotros, siendo un patrimonio cultural, un patrimonio natural aquí, reconocido mundialmente, no tenemos ni una estudiantina que represente la provincia. Entonces, ese es nuestro proyecto. Sé que hay personas que sí están interesados en que esto se dé, y estamos ahí empujando de a poquito. Y muy agradecida con la comunidad ganapagueña, muy agradecida con San Cristóbal, porque esto me ha dado a mí mucha vida, y sé que por ahí está la semillita que tal vez no se ve los frutos enseguida,
pero sabemos que algo hemos dejado en nuestros corazones. Más que seguro. Sí, hay personas que dicen, Albita, el Lega es un pedazo de cielo. Le decimos el Lega, ¿no? Uh-huh. Es el gran artista, y fue uno de mis hijos que un día me dijo, mami, vamos al Lega. Y le digo, ¿dónde es eso? Que me dice, mami, me da pereza decir del Centro de Artes del Gran Artista, vamos al EGA, dice. Oh, y de ahí nació el EGA, y bueno, lo hemos puesto en camisetas, lo hemos puesto en esferos, en llaveros, y ahora, bueno, estamos haciendo una especie de souvenir que vamos a lanzarlo, y el EGA es un pedacito de cielo para muchos, les encanta. Hemos tenido episodios de llanto porque no se quieren ir del lugar. O sea, tenemos muchas de todo un poco. Dice uno de mis hijos, deberías escribir un libro de eso. Sería interesante, sí, más que nada por el legado que mencionamos, que usted desde ya lo está haciendo con el hecho de venir con esta idea inspiradora de una escuela, de centro, un centro para que los niños puedan, o los adolescentes, poder expresarse. Y bueno, para ir finalizando, ¿qué mensaje usted le gustaría decir, comentar para las personas que nos escuchan, que hoy están soñando con liderar, crear o transformar desde sus espacios a través del arte? Siempre he dicho que el arte es muy transformador, es esa belleza que tiene el ser humano, y que lo expresa con todo el sentimiento, con todo el pensamiento, a través de la belleza plástica, lúdica o escénica, ¿no? Y yo siempre les animo a todos los artistas que están naciendo, que están en el camino. Bueno, yo me siento ahora como esa persona que va con el machete abriendo el camino, y para que otros puedan continuar. Yo en los escenarios ya no estoy mucho cantando, me encanta interpretar mi música, la música nacional ecuatoriana o de Latinoamérica. Ese ha sido siempre mi trabajo, digamos así. Pero veo otros artistas y que a veces se desaniman, y yo les digo, no, o sea, primero, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo te ves de aquí a un año? Les planteo esas preguntas, y yo siempre les digo, no, pongan toda esa pasión que tienen y consigan el objetivo. Yo me siento muy realizada. He podido viajar por casi toda América Latina con ponencias, con certificaciones, con cursos, talleres, seminarios, y me conozco prácticamente casi toda América Latina. Y ahora digo, bueno, yo quisiera que tú experimentes eso también, porque del arte sí se puede vivir. No es que yo tengo montones de plata, ¿no? Por ahí, pero puedo vivir dignamente, feliz, haciendo lo que me apasiona. O sea, yo no soy de muchas personas que dicen, es que como del arte no se vive, busqué acá, pero acá no eres feliz. Yo soy muy realizada, muy feliz viendo a mis hijos, a mis nietos, que son también son mis alumnos, y que se les fue formando. Yo les digo, vengan. Y ahora estamos con esto de las becas, porque creemos que esto haya el acceso para los que no había al inicio, imagínate, y muchos padres les costó, pero eso es mi trabajo también. Y siempre hemos tenido eso de ser de derecho privado, pero como fundación, en cambio, estamos gestionando becas y gestionando capacitaciones para que haya el acceso de los niños, los jóvenes, los adultos a tener un acercamiento al arte musical en nuestro caso, pero también apoyar a otros artistas, y lo hemos hecho de alguna manera. Y eso es lo que yo siempre digo, sigan adelante, no se queden, porque buscamos ser y hacer para tener, y en ese camino pues cuenten con mi mano ayudadora, de alguna manera puedo ayudar. Eso es. Sí, seguro que sí, Albita. Yo le quería agradecer por compartir su experiencia con nosotros, su visión y el trabajo que obviamente ha marcado un antes y después en nuestra comunidad, en el desarrollo y percepción del arte aquí en San Cristóbal. Y bueno, también ha fomentado la libertad para muchos niños y niñas. Y bueno, antes de despedirnos, le quería preguntar, ¿en dónde le podemos encontrar en redes?
A ver, en redes estamos en Instagram como Centro de Artes del Gran Artista y también estamos en Facebook como Centro de Artes del Gran Artista Galápagos, ¿no? Okay. Y también está Juliana Villagómez, ustedes le encuentran como Juliavi, ella está como directora de la extensión en Santa Cruz. Pero es un buen canal igual de comunicación para que se acerquen Así y es. obtengan información. Ajá. Muchas gracias, Alvita, A ti, y gracias Romy. a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio del Perfil de la Orilla.